Bueno, ahora sí, muy buenas tardes. Muchas gracias por la asistencia a este segundo CIPA del curso de los grupos 1 hasta el 32, 37 también, que tengo yo asignados para hacerles acompañamiento. Tuvimos el pasado martes, cuando tuvimos la web, pasado miércoles tuvimos la web. ¿Ya tuvieron oportunidad de asistir o no tuvieron la oportunidad de ver la grabación? Cuéntenme. Yo asistí, profe. Yo asistí. Perfecto. ¿El resto de estudiantes no asistieron o no han visto la grabación? De mi parte Profe, yo no asistí. puedo asistir, estoy viendo la grabación. Perfecto. Les pregunto porque me da una idea de qué tan enterados están del tema y las explicaciones si pudieron asistir o ver la grabación, que fue como la primera aproximación a explicarles los temas. De hecho, podría pensar que es la segunda aproximación porque la primera son los referentes bibliográficos, que eso sí los pueden consultar desde el primer día del inicio de este periodo, no de esta actividad, sino el primer día. Yo siempre les recomiendo que ojalá tan pronto una carpetica del curso, luego unas por cada guarden la guía que la pueden, guarden el anexo, guarden, si pueden descargar el material bibliográfico, lo guarden, el material de apoyo lo van descargando a medida que vamos abriendo actividades, para que tengan organizado todos los recursos que pueden estar consultando. De hecho, lo pueden hacer sin estar conectado a internet, porque cuando son archivos los podemos estar consultando y podemos ir avanzando en la realización de la tarea sin estar conectados, para que en el momento en que puedan conectarse, presenten los avances. Vamos a cumplir una semana de haber iniciado actividades, entonces a esta altura pues ya tuvieron oportunidad de ver el material de apoyo, de ver la web, hayan asistido o hayan revisado la grabación, también el material de los referentes bibliográficos. Porque lo ideal es que a estas alturas ya tengan bastante avanzado su proceso de estudio. Estuve revisando, ya llevo calificado hasta el grupo 14, 15 creo, y encuentro que muchos estudiantes parecieran no haber estudiado para nada ni tocado ningún material por las respuestas que dan. Y eso me genera a mí inquietud, angustia, alarma, porque digo, bueno, uno tuvieron CIPAS, tuvieron material de apoyo, tuvieron la web, y por qué tan equivocados a la hora de hacer las tareas. Y me da la impresión de que de pronto la hacen a la carrera al final, sin revisar nada del material que se les da y los recursos que le dan para estudiar. Entonces, por eso siempre les aconsejo iniciar de manera muy pronta. Lo dije en la web, lo repito hoy y lo repetí en la unidad pasada. Este periodo es supremamente rápido. Son 12, 13, 14 días entre una unidad y otra, y los días se le pasan a uno muy rápido, y uno empieza a postergar, y cuando menos piensa falta un día, 2 días, y casi que a la carrera sin estudiar hacemos las tareas, y eso obviamente se va a reflejar en la evaluación del aprendizaje. No sé si hacemos poquito de retroalimentación, muchos fallaron, especialmente voy a colocar aquí la presentación. Me indican si la están viendo. Sí, señor. Sí, en esto, en el flujo circular de la economía, veo que les costó muchísimo. Y yo había explicado, incluso en el CIPAS y en la grabación de los que no estuvieron, pudieron ver que es algo muy sencillo. Hicimos ejemplos de cómo, perdón, voy a silenciar el teléfono. Entonces, yo he explicado que son cosas tan sencillas, situaciones que se nos presentan. Hoy me fui a Alexio a comprar un televisor y yo puedo mostrar eso, que es lo que hizo María.
Entonces está en la empresa, que es el almacén El Éxito, está el otro agente, que soy yo, en familias. Esa compra la hice a través del mercado de bienes y servicios. Entonces sencillamente hay una flechita que dice El Éxito le oferta o le vende a Germán un televisor por 3 millones y medio. Germán le paga 3 millones y medio al Éxito, que es un ingreso para la empresa, y ya, así es sencillo. Y lo mismo con el caso de la persona que trabajaba. La empresa es una, Germán es el de la familia de economía domésticos. Germán le oferta sus servicios personales como profesor a la UNAD, y la UNAD le paga, te devuelve la flecha a Germán, un salario, un sueldo, por eso, y ahí estaba. Y el caso del Estado, si Jorge tiene un subsidio de generación E o matrícula cero, pues Jorge le paga al Estado impuestos y el Estado le da a Jorge 1.500.000, qué sé yo cuánto le puede costar la matrícula, le da un subsidio para el pago de la matrícula, y ahí quedó, con las fechas haciendo la circulación. Entonces encontré que hacían todo tipo de dibujos totalmente. Hay uno que me mandó como 15 círculos con cantidad de información que ni siquiera yo había pedido, con flechas para todos los días. ¿De dónde se le ocurre ese tipo de diagrama? Y lo que busco es porque no están haciendo bien un proceso de aprendizaje, no están aprovechando los recursos, no lo explicamos bien. El aprendizaje se logra es consultando el material de estudio, escuchando las grabaciones o las conferencias de su docente, haciendo esa interacción en los foros de aprendizaje, diciéndole, profe, así voy, como me está quedando, voy bien, voy. Yo le digo, no, eso no tiene nada que ver, vaya y estudie nuevamente porque se está equivocando y todo. Le voy a decir, oiga, qué bien, aproveché muy bien los recursos y está interpretando y puedo ver su aprendizaje muy efectivo. Entonces, todos esos son espacios que siempre les hago la sugerencia de aprovechar para que el aprendizaje sea muy efectivo y puedan lograr para este o para cualquier otro curso. En el tema, la primera percepción que tengo es que la mayoría de los 7 estudiantes que tenemos hoy, de pronto no han todavía profundizado mucho en el estudio. Y eso me lleva entonces, como son la mayoría, a retomar. ¿De qué se trata esta unidad 2? Vamos a hacer la idea de las sesiones sincrónicas como esta, es que hagamos un conversatorio amplio de explicación, de intervenciones, de solicitudes, de inquietudes que tengan ustedes y todo. Que no se me queden todos calladitos, porque igual les puedo pasar la presentación, pero la presentación también se las puedo enviar. No tengo necesidad de estar interactuando con ustedes, entonces por eso es importante la interacción. ¿De qué se trata esta unidad 2 del curso? Sobre la macroeconomía. Bueno, el tema de esta unidad 2 es la macroeconomía. ¿La macroeconomía hace parte de qué? Que vamos a devolvernos a la pasada tarea. De la teoría económica. Es una de las dos ramas o divisiones de la teoría económica. Y la teoría económica a su vez hace parte de La economía positiva. la economía positiva. Perfecto. Fer, hola. Aló, Jason. Hola. Sí, lo escuchamos, ¿me escucha? Sí, Jason, no, perdón. No, me he dado cuenta que tenía el micrófono encendido. Perdón. Ah, perfecto. Entonces, eso lo que aprendimos en la unidad 1, empezamos a desglosarlo en la unidad 2 y en la unidad 3. Pues aprendimos cuando hablamos de la división de la economía, entonces aprendimos que habían dos áreas, que era la positiva y la normativa, y que la positiva, que describía los hechos tal y como son, esos hechos pueden ser del orden microeconómico o macroeconómico. Vamos a hablar entonces de la teoría macroeconómica, y en la siguiente unidad, a partir de el lunes, terminamos esto el 16, a partir del lunes 17 creo, empezamos con la unidad 3, que es
la teoría microeconómica. Bueno, pues macroeconomía nos lleva a pensar que tenemos nosotros que son dimensiones del orden nacional, por eso se llama los agregados nacionales, que es de mucha importancia en lo que tiene que ver el papel del Estado en la economía, sobre todo desde el punto de vista de las funciones que cumple el Estado, y ahí hablamos de la otra rama de la economía, la rama de la economía normativa, porque recordemos que la economía normativa, ustedes en el mapa conceptual colocaban que la economía normativa es como debe ser o como debe estar la economía, y cuando hay algún desajuste, algo que cambiar, sea positivo o negativo, el Estado hace uso de sus propuestas, de su gestión a través de las políticas económicas, las políticas públicas. ¿Alguien me recuerda cuáles son las 4 grandes políticas públicas en las cuales interviene el Estado para tratar de llevar la economía a como debe ser? ¿No recuerdan? No, profe, no recuerdo. Bueno, recuerden que ustedes, algunos, se quedaron corticos y solamente colocaban economía normativa, es como debe ser la economía, y desglosaban otro cuadrito que decía políticas públicas o políticas económicas. Pero muchos siguieron desglosando, que es la idea de un mapa conceptual, desglosar cada vez los conceptos que se van derivando uno de otros, y escribían la política fiscal, la política monetaria, la política de comercio exterior y la política de rentas. Son los 4. Entonces nosotros ya dimos una aproximación cuando hicimos el mapa, tanto para lo de micro como para lo de macro. Y ahí ya empezamos a hablar a tener esa visión de que más adelante, cuando llegáramos a hablar de los aspectos macroeconómicos, íbamos a conocer esa importancia que tiene el Estado en el funcionamiento de la economía. Cómo el Estado, que es el tema de esta tarea, cómo el Estado cumple unas funciones muy específicas, tal vez la más importante, como lo dije en la OES, es el manejo del gasto público. Recordemos que también hablamos cuando identificamos los 3 agentes de la economía, que eran empresas, familias y Estado. Y hablamos que el Estado, el papel importante es que dinamiza mucho la economía. Y como lo dije en la web, son como 26 billones de pesos, que es el presupuesto anual de este año, que el Estado recauda de quienes, de las familias y las empresas, pero a su vez la mayor parte, descontando lo que hace por pago de deuda pública, regresa nuevamente a la familia y las empresas, porque el Estado tiene que pagar empleados públicos, tiene que pagar proveedores, tiene que pagar contratistas, tiene que comprar muebles, equipos, papelería, miles de cosas. Y todo eso lo reciben ¿quién? Las familias y las empresas. Y que entonces el Estado, si no hace un buen uso y no, mejor buen manejo del presupuesto, va a afectar la economía. Esta situación del Estado es la misma de un departamento municipio y es la misma mía personal. Yo recibo un ingreso mensual. Si yo no hago un buen uso de mis ingresos, de mi sueldo mensual, y de pronto gasto más, voy a entrar en un déficit y voy a dejar de pagar ciertas cosas porque no me va a alcanzar, porque hay que la plata otras cosas. Si no tengo suficientes ingresos porque decidí tomarme una semana de descanso, entonces mi presupuesto no me va a alcanzar y no voy a poder cumplir con lo que he tenido programado de pagos y me voy a atrasar. Lo mismo ocurre con el Estado. El Estado tiene que ser muy eficiente en la recaudación de esos ingresos, pero también ser muy eficiente y equilibrado y responsable en el gasto de esos ingresos. Porque cuando yo dejo de pagarle al señor de la tienda porque no me alcanzó la plata, porque sencillamente me dediqué a otra cosa, ¿sí? El señor se afecta. Cuando el Estado no recibe plata y no tiene suficiente para adelantar obras de infraestructura, inversiones,
pagos, pues la economía se afecta, las personas y las empresas. Hasta ahí he entendido cómo es de importante esa función que tiene el Estado del gasto, tanto de los ingresos como de los gastos. Y eso se llama, ¿qué política? Acabamos de hablar de 4 políticas. Esa que yo acabo de hablar, ¿cuál política es? ¿La monetaria? No. ¿Alguien se atreve de pronto? Hay 4 opciones. Es la política fiscal, la de los ingresos y gastos del Estado. Esto que estoy contándoles, pues está en el documento de lectura de ustedes, en el anexo, que nos hablan, entre otras funciones que tiene el Estado del manejo, y eso se llama política fiscal, porque la política monetaria es la que tiene que ver con la supervisión y control de la gran masa de dinero que tiene que ver en la economía, porque muchas de las variables importantes para el Estado, por ejemplo, el control de la variación de los precios, o sea, la inflación, tiene que ver con la cantidad de dinero que hay en la economía. Y volvemos otra vez, por allá hablamos en la unidad 1 de los 10 principios de la economía, y el principio 9 nos decía algo así que como que si el Estado imprime demasiado dinero, ¿sí?, se disparan los precios. Y lo explicaba diciéndoles en el pasado CIPA que cuando en alguna parte hay mucho dinero, los precios suben. Yo les decía las zonas donde hay economía ilegal o ciudades como Barranca que son muy dinámicas en cuestión de ingresos y empleo, los precios se suben. Y entonces a nivel global ya la economía, la política monetaria encabeza el Banco de la República, lo que hace es ir regulando eso. Por ejemplo, ante la subida de los precios que se han enfrentado por ciertos factores, el Estado trata de restringir que haya mucho circulante monetario, ¿sí?, para tratar de controlar los precios. ¿Y cómo lo controla? Subiendo las tasas de interés. ¿Para qué? Para desmotivar a las personas a endeudarse. La persona que normalmente se endeuda no es para coger la plática que le prestó el banco y guardarla debajo del colchón, es para ir a gastar. Y entonces se presenta una presión de la demanda sobre la oferta y sube los precios. Y estamos tratando de bajar los precios. Entonces, por eso ustedes verán en las noticias que las tasas de interés están sumamente altas en todo el sistema crediticio, porque el Banco de la República ha venido subiéndolas para tratar de controlar. No es la única medida, hay otras medidas para controlarlos, porque la inflación se está dando no porque haya mucho dinero en la economía, sino se está dando porque está resultando muy caro comprar todos los que son insumos en el exterior, materias primas, productos terminados. Ya ha ido bajando un poco el precio del dólar y eso va a aliviar en los próximos meses esa inflación. Por eso vamos a pasar de una inflación del año pasado de 13 punto algo a una inflación de alrededor de entre 8,5 y 9 este año, porque ya se han ido atacando un poco las causas de la inflación, y eso seguramente cuando logremos bajar la inflación, seguramente las tasas de interés van a volver otra vez a bajar porque ya no necesitamos ese remedio que se está implementando. Y eso es política monetaria. Política de comercio exterior tiene todo lo que ver cómo se maneja y se controla la política cambiaria, que es lo que tiene que ver con el precio del dólar, que aunque es un libre mercado, el Estado en un determinado momento, y el Banco de la República también es responsable de esta política, intervenir el mercado. Si llega a haber una situación extraordinariamente negativa en donde se nos dispare el precio del dólar por factores externos, ¿sí?, que afectarían obviamente los precios de todos los productos importados y todos los insumos, el banco puede intervenir vendiendo partes de las reservas internacionales del país, ¿sí?, salir al mercado, venderlas para que haya suficiente oferta y esa demanda que está haciendo subir los precios. Sabemos que cuando muchos quieren comprar algo y hay poco en el mercado, los precios se suben, que es la razón por la que
se sube el precio del dólar, porque hay mucha gente tratando de tener dólares, o bien sea para guardarlos, bien sea para invertirlos con las altas tasas de interés que también hay, por ejemplo, en Estados Unidos, que también está controlando la inflación, subiendo las tasas. Entonces, uno busca comprar dólares y colocarlos en bancos de Estados Unidos en CDT porque pagan muy bien. Pero al comprar dólares hace que la demanda se aumente y la oferta no alcanza a responder y por eso se sube la tasa de interés. ¿Por qué otra razón también puede afectarse? Parte, por ejemplo, ahora que está bajando, parte puede ser que se están monetizando muchas de las exportaciones, están entrando esos dólares y entonces la gente tiene que monetizarlo, ¿sí? Sea exportaciones, sean transferencias de familias en todo el mundo que envían dólares y se convierten en pesos porque el mercado nuestro se maneja en pesos y entonces hay una oferta suficiente de dólares en el mercado que hace que los precios bajen. Y la de rentas tiene que ver con, por ejemplo, con la definición del salario mínimo, que depende mucho de la inflación para poder mantener actualizado el poder adquisitivo. Hay otras medidas en la política de rentas que tienen que ver, por ejemplo, con los incentivos tributarios que le dan a las empresas por contratar jóvenes o por contratar personas con ciertas condiciones de capacidad. Todo lo que tenga que ver con mejoramiento de los ingresos es parte de la política de rentas. La determinación de subsidios, de ingresos solidarios, del adulto mayor, de los jóvenes en acción, son políticas de rentas, de ingresos para la población. Esos son los cuatro. Y todo eso hace parte del tema del ensayo, la importancia del Estado en la economía y las funciones que cumple el Estado en la economía. Pero no solamente es importante desde estas cuatro políticas, es importante porque el Estado también tiene unas obligaciones de normatizar toda la economía. Si no tenemos un marco legal que ha contado con un proceso en el legislativo, convirtiéndolos en leyes a través del Congreso y de control constitucional por parte del Poder Judicial, ¿sí? No se pueden crear las normas suficientes para mantener regulada y controlada la economía. Y tiene que haber un marco legal, tiene que haber unas normas que cumplir, porque si no sería un total caos y desorden en la economía. La otra es mantener vigilancia, por eso existen las superintendencias, para tratar de controlar los mercados, la superintendencia de industria y comercio, la superintendencia financiera para tratar de ver que los bancos no. Las superintendencias son entes básicos de control, que se estén cumpliendo las normas, que se estén cumpliendo las leyes, que no se salgan de ese marco normativo. Que haya protección al consumidor, que haya tanto financiero como del comercio, en fin, toda la regulación económica es otra de las funciones que tiene el Estado. Entonces, fíjense que hay, aparte de la lectura, hay mucho material que uno conoce sencillamente porque sabe, ha visto noticias y comprende para escribir el ensayo. No sé si hay alguna duda, inquietud hasta este momento sobre el tema de la importancia del Estado en la economía, o quieran agregar algo. Ustedes dirán, lo estoy escuchando, es que esto sea como una clase dinámica. Hay 10 estudiantes, los veo ahí. Buenas tardes. Jason. Sí, yo quería como de pronto como consultar algo acá. En estas cuatro políticas, pues que usted nos da, bueno, que ya nos dio el texto sobre la fiscal, la monetaria, la de renta y la de comercio exterior. En la reunión pasada, usted también nos dio pues como el rol que juega como el Estado, que era, por ejemplo, el manejo del gasto público,
la financiación del gasto nacional, manejo de recaudos nacionales y todo eso. Estas cuatro políticas en sí encierran todos, como todas esas funciones que usted nos dio, o esas, digamos, también están aparte. No, pues el Estado, cuando yo tengo una política, por ejemplo, de rentas, ¿cierto? ¿Qué tengo que Sí, contar yo como Estado si voy a darle un subsidio? Pues tengo que normatizar, tengo que organizar, decir para quién son, ¿sí? Mucho se ha estado sí, debatiendo estos días por el subsidio al adulto mayor, que viene recibiendo como 80.000, pero la intención es que el adulto mayor que no se pensionó es darle algo así como 250.000, no ha venido. Y todo eso tiene que tener un marco y un respaldo sí, jurídico. El primer respaldo que tiene es que estaba en el plan de gobierno y se convirtió en ley en el plan de desarrollo. Lo segundo es que tengo que, todas esas decisiones, tengo que tener respaldo fiscal, es decir, debo haber sí, apropiado en el presupuesto la plata necesaria bajo unas dimensiones de haber como calculado cuántos adultos mayores hay para que me alcance la plata, ¿sí? Entonces, todas sí, están caladas. Las políticas normalmente son decisiones, pero esas decisiones no las puedo tomar yo arbitrariamente, las tengo que tomar primero planeadas, segundo respaldadas fiscalmente en el presupuesto, tercero normatizadas a través de, porque la ley general del plan de desarrollo, ¿sí? Se tiene que reglamentar y entonces vienen unos decretos reglamentarios para poder darle toda la visórica y así con todas las decisiones del Estado. ¿Sí me entiende? sí, Entonces señor. todas las funciones se engranan unas con otras, la de normatizar, la de regular, la de vigilar y las decisiones en el marco teórico de los cuatro grandes aspectos que se ocupa el Estado. ¿Sí? No sé si Ok, me hice entender. listo, muchas gracias. Bueno. Para usted, ¿qué es más importante? ¿El valor de la calificación o el aprendizaje? Es decir, estoy pensando en que tengo que sacarme un 4, 4, 5, ¿sí? O estoy pensando en tengo que aprender los temas. Para mí son importantes ambos. Vamos. ¿Quién más opina? Marisol, Agustín, Lisette, Karen, Jenny, Profe, buenas tardes. Vivian, buenas tardes. Profe, pues para mí también las dos cosas son muy importantes porque pues creo que de nada sirve obtener una muy buena nota si realmente aparte de esa buena nota no estoy comprendiendo los trabajos que estoy haciendo, porque uno se puede guiar de ciertas cosas, pero no siempre el guiarse de ciertos materiales le garantiza que uno ya entendió, que uno comprendió. Entonces, realmente sí pienso que son muy importantes las dos cosas y la buena nota, pues porque obviamente la idea es poder aprobar, ¿sí me entiende? Sí. Bueno, yo estaba leyendo aquí en el chat que me dice Lice Natalia que siente que más el aprendizaje, pero la calificación da motivación de que se está haciendo un buen trabajo con lo aprendido. Es decir, ahí dio la clave. La calificación es una evidencia de lo aprendido, ¿sí? En el término más puro que podemos hablar, porque igualmente yo he recibido trabajos que una vez verifico están muy buenos, pero han sido producidos por otra persona a la que le pagué. Entonces tengo buena calificación, pero yo no aprendí, ¿sí? Y la importancia de lo que decía Lice es que cuando uno inició un proceso de estudio en una institución de educación superior para aprender y poder proyectarme en una vida laboral futura. Porque si hago como los estudiantes que reciben por ahí, no sé si ustedes han recibido, correitos diciéndole le hacemos el trabajo, le presentamos el todas las cosas, y yo pago. Cuando yo salga al mercado, no me va a servir de nada el título. Me van a hacer una entrevista y en la entrevista me va a quedar. Y si logro pasar la entrevista, me dicen, no, usted no sirve, usted no, ¿dónde estudió? Que usted no aprendió, ¿sí?
Entonces, lo primero tengo que entender que mi proceso es de aprendizaje para prepararme, para fortalecer y desarrollar unas competencias en unas áreas que elegí para tener un desarrollo laboral, ¿cierto? Si yo aprendo, voy a tener buenas calificaciones. Sí, pues la calificación es lo de menos, porque es un resultado, es una consecuencia de lo aprendido. Por eso para mí es tan importante, ¿sí?, que asuman su proceso de aprendizaje de la mano del docente para aprender. Cuando aprenden, las tareas son perfectas, porque aprendieron lo que les estábamos nosotros transmitiendo y porque el trabajo que le pedimos para evaluar el aprendizaje me están demostrando que se aprendió. En la introducción que yo hacía, que veía unos trabajos con muchas deficiencias, es porque no han aprendido y obviamente las calificaciones fueron muy malas. Algún estudiante me decía, profe, enséñeme cómo desarrollar el ejercicio. Le dije, ¿pero usted entendió el concepto? No, porque usted está pidiendo unos ejercicios. ¿Sí? Para que yo aprendo qué es el pito, yo necesito saber, pues, si usted sabe multiplicar y dividir y sumar, haga el ejercicio. Pero no va a saber qué fue eso del pi, para qué sirvió, por qué. Si ustedes miran la web, ¿sí?, hallar el Producto Interno Bruto es sencillamente el valor de la producción de un país. Suma toda la producción de todos los sectores de la economía. El primer sector, que es agrícola pecuario, el segundo sector, que es el industrial manufacturero, el tercer sector, que es servicios y comercio, y el cuarto sector, que es producción tecnológica. Y se suma. Entonces, uno mira el ejercicio y dice, primer sector, tanta cantidad por tanto valor. Entonces, y sumo los sectores y digo el PIB. Y eso lo puedo yo desarrollar muy fácilmente. Es multiplicar precio por cantidad y luego sumarlos. Pero aprendí la importancia del PIB, pero aprendí qué es eso del PIB, pero aprendí qué es lo del crecimiento económico. Entonces, por eso uno se centra mucho en, algunos estudiantes me decían, es que mucha carreta suya de todo eso, pero no me lleva a poder hacer bien el trabajo. Entonces, desarrollo el ejercicio. Entonces le decía, pues que la carreta es para que aprenda a hacer el ejercicio. Eso me lleva porque, hablando del Estado, ¿sí?, y todos los estados deben preocuparse por la buena salud, y así lo he visto en algunos avances de ensayos, que una de las responsabilidades del Estado es por velar por el bienestar de la población. Y eso es lo que esperamos todos de un gobernante, bienestar. Y el bienestar empieza cuando el país es muy productivo, porque un país productivo, pero que es el resultado de unas buenas políticas gubernamentales, que han hecho muy buena gestión, han tenido un plan de gobierno y un plan de desarrollo muy acertado, y eso produce que el país sea muy productivo, y ser muy productivo significa que va a haber mucho empleo, que va a haber mejores ingresos para la población en general, pero que también va a tener mejores condiciones de vida. Entonces, en la web van a ver que hablamos de crecimiento económico y desarrollo económico, que son dos cosas diferentes. Y entonces, un Estado tiene que propender por ese bienestar. Y ese bienestar se empieza a lograr a partir de que sea muy productivo. Y ahí la importancia de tener un indicador que me muestre si yo estoy siendo productivo y si cada vez soy más productivo. Y ese indicador es el Producto Interno Bruto. Toda esta introducción la hago para entrar en el tema, que entre las, digamos, importancia del Estado es que se preocupe porque el país tenga unos altos índices de desarrollo económico y de crecimiento económico a partir de que sea muy productivo. Y se debe preocupar porque las empresas produzcan, pero sobre todo porque la gente tenga plata. Las empresas pueden producir mucho y muy eficientes, pero si no tienen a quién venderle porque la gente no tiene plata, entonces es importante que también haya esa política de rentas, que la gente tenga
disponibilidad de dinero para que le compren a las empresas y para que cada vez gasten más de sus ingresos, obviamente los sectores productivos, porque los sectores productivos, en la medida que progresan produciendo, generan a su vez más empleo, necesitan más proveedores de materias primas, que a su vez esas empresas proveedoras de materia prima generan empleo, y así se logra el crecimiento económico. Pero yo tengo que tener un indicador, yo lo decía en la web. ¿Algunos de ustedes tienen niños pequeños? ¿O tuvieron niños pequeños? Sí, señor. Bueno, como en el primer año de vida, que le tocaba casi que todos los meses hacer con el niño de materia de salud. Los controles. ¿Controles de qué? De peso y talla. Y era para mirar si su salud, ¿sí?, estaba en progreso. Está aumentando de peso, está aumentando de talla. Y le llevan una grafiquita. Así pasa en los estados. Ustedes en la web van a ver que yo presentaba cómo ha sido el crecimiento. Año a año medimos cuánto producimos. Al siguiente año miramos cuánto producimos y decimos, uy, producimos más o producimos menos. Si producimos más, vamos bien. Si producimos menos, vamos mal. Si el niño no creció y antes también bajó de peso, vamos mal. Pero si el niño está creciendo y está ganando peso, vamos bien. ¿Cierto? Eso pasa con la economía. Y esos controles, esa medición la hacemos es con el Producto Interno Bruto. Por análisis de los resultados del ejercicio. El primer año el valor fue tanto, el segundo año el valor fue tanto y el tercer año fue tanto. Ese es el análisis. Eso solo estoy viendo los cuadros, en los resultados. Yo quiero ver es qué sector influyó de un año a otro para que se dieran los resultados. Sería que el sector primario, agrícola y pecuario, de un año con respecto a otro decreció. Eso es lo que hace el Estado, ese tipo de análisis. Si decreció, ¿por qué? ¿Cuáles son las causas? ¿Qué está pasando con los campesinos, con las empresas agroindustriales? ¿Por qué está decayendo la economía agrícola? ¿O el sector manufacturero o el sector servicio? ¿Qué les falta? Porque no podemos ver que decrezca. Tenemos que hacer lo posible con políticas públicas para que crezca. Esos son los análisis que yo espero ver de esos resultados del PIB. ¿Sí? Pues, entendamos que el PIB es una forma de medir, pero ¿para qué medimos? Para llegar a una conclusión. Si la salud económica cada vez es mejor o no. Y eso es el concepto de crecimiento económico. Pero para yo saber si crecimos o no, tengo que comparar dos momentos. Por eso hay un año 2020, un año 2021 y un año 2022, que es otro punto de análisis. Si yo veo que las cantidades de mi Producto Interno Bruto subieron o bajaron, puedo incluir los análisis y decir subió, especialmente porque a pesar de que el sector manufacturero decayó, el sector servicios fue muy dinámico y aumentó con respecto al año anterior, y eso hizo que el PIB del segundo año aumentara. Todas esas miradas son lo que uno debe sentarse a analizar, ¿sí? Y no es sencillamente hacer las operaciones matemáticas y decir mi PIB nominal dio tanto, tanto y tanto y el PIB real fue tanto, tanto y tanto. Para acercarnos a la conceptualización y al aprendizaje de lo que es el PIB y para qué sirve, para medir el crecimiento económico. El crecimiento económico es digamos que es una variable cuantitativa, solo nos dice valor, no nos dice si ese crecimiento va acompañado de mejor bienestar o no, porque no siempre es así. A veces los países crecen económicamente, cada vez producen más, pero las condiciones de bienestar cada vez son peores o se estancan. Y esa no es la idea es que si somos más productivos, no se concentre la riqueza de esa producción en unos pocos y la mayoría no tengamos mejores condiciones de vida, que haya mayor redistribución de la riqueza, ¿sí? Que es una de las funciones del Estado, la redistribución. ¿A través de qué mecanismo el Estado hace la redistribución de la riqueza?
Profe, qué pena. ¿A través de qué mecanismo el Estado hace qué? ¿Alguno de ustedes es beneficiario de gratuidad? No, señor. ¿Generación E o matrícula cero? ¿Ninguno? Yo sí, Nada, no. ¿Quién me dijo que sí? yo Marisol. Marisol. ¿Sí? ¿Por qué el Estado le está pagando su matrícula? Porque producto de los impuestos, que los que tienen más pagan más y los que tienen menos, ¿sí? El Estado, parte de esos impuestos que recauda, ya hablamos de manejo del presupuesto, el gasto público, lo devuelve a la población, ¿sí? Parte de eso que pagaron los que tenían más, lo devuelve a la población, ¿sí? Como parte de la redistribución de la riqueza, ¿sí? Por eso los estatutos tributarios tienen esa, digamos, forma escalada de que entre más se gana, más paga. Los que menos incluso ganan no pagan, pero reciben, ¿sí? Entonces, muchas personas que tienen subsidios para la vivienda, que tienen subsidios para el estudio, que tienen subsidios de auto mayor o cualquier otro subsidio que da el gobierno, están recibiendo plata sin ni siquiera pagar impuestos. O si pagan, pagan muy poquito, por ejemplo, lo que tiene que ver con el IVA de los productos que compran. Pero reciben mucho más de pronto de lo que están pagando. Y esa es una de las políticas de renta y de la forma de redistribuir la riqueza. Entonces, eso se logra si el país es cada vez más productivo, cada vez produce más, cada año produce más. Entre otras cosas, la otra intención de que llegar al país a que produzca más es poder absorber toda la mano de obra que, que sale al mercado, de los bachilleres que salen cada año, de los profesionales que salen cada año. Si no hubiera una dinámica de crecimiento económico, no se podría absorber toda esa mano de obra y las tasas de desempleo aumentarían cada vez más, poniendo en crisis la economía. Fíjense todo lo complejo que es el manejo del Estado y los acertados que tienen que tienen que ser en sus decisiones de manejo de la economía de un país. Y ese crecimiento, obviamente, uno lo puede mirar y medir y graficar, y año a año ver cómo como están viendo la presentación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, van a ver cómo ha sido el crecimiento económico, ¿sí?, en los últimos años. Eso se puede ver afectado por circunstancias internas o externas. Si se fijan, en el 2009 hubo una caída de nuestro crecimiento económico con respecto al 2008, ¿sí? Casi 4.38, algo así, alcanzó a bajar porque unas circunstancias mundiales de una crisis en Europa por ahí en el 2009, que se presentó una recesión económica fuerte, ya vamos a hablar de esos términos y de vocabulario, que afectó a Europa y en Estados Unidos también con algo que se llamó el estallido de la burbuja inmobiliaria, que fue una sobrevaloración del mercado inmobiliario, más allá del valor real, que empezaron a crecer y de un momento a otro las condiciones del mercado dieron que se estaba sobrevalorando y volvieron a sus niveles y eso hizo que hubo muchas pérdidas y afectó la economía global. ¿Por qué nos afectamos tanto? Uno, porque al haber crisis en Europa y Estados Unidos no tenían el mismo volumen de importación de cosas que nosotros les exportamos y que ellos importaban, que no tenían la plata, estaban sufriendo mucho económicamente y entonces bajamos nuestra producción de todos los exportables. Dos, porque las remesas que envían los colombianos en el exterior, obviamente se bajaron. Al entrar en crisis, los colombianos que trabajan en otros países no podían enviar ya plata acá y las familias que los reciben no podían gastar. Y eso hizo también que se bajara la demanda de productos y bajara la producción. Entonces, fíjense que en una economía globalizada como la nuestra, cualquier factor interno o externo puede hacer la diferencia de producción de un año a otro. 2 años después volvimos a tener unos muy buenos indicadores que no los hemos podido volver a tener en los últimos 11 años, desde 2011,
de crecer por encima del 7%. Hemos mantenido entre el 2,5% y el 5% esos crecimientos últimamente, pues hasta cuando tuvimos una situación normal en el 2019, estábamos ahí sobre esa franja de menos del 4 y superior al 2,5%. 2020, pues ya todos sabemos cómo vino la pandemia y todo el sistema productivo se cayó. Y tuvimos una recesión económica, y que lo iba a aclarar, es cuando la economía es negativa, el crecimiento es negativo. Nosotros tuvimos 6,8% menos en el 2020 comparado con el 2019. En el 2021, que ya empezó a haber algo de normalidad, pues crecimos un 10,6% sobre el valor del 2020, que si era negativo realmente da poco menos del 4% el crecimiento que tuvimos sobre el 2020. En el 2022 crecimos al un 7%, y dadas las circunstancias del año pasado, la guerra, la crisis de los contenedores y todos los problemas que hubo de crisis mundial de la economía, venimos a sentirlos este año con una caída muy fuerte de haber crecido 7,5% en el 2022 y pronosticamos que este año vamos a crecer apenas por ahí el 1,1%. Va a ser un año duro económicamente, porque se va a sentir esa, en este caso que disminuye, que no es negativo, pero que sí disminuye, se llama una desaceleración de la economía. Y es una desaceleración bien marcadita, de 7,5 a 1,1. Entonces, fíjense que todo parte de tener un indicador cómo medir nuestro potencial productivo. Y que cuando podemos medir el potencial productivo y compararlo de un periodo a otro, podemos saber si nos está yendo bien o nos está haciendo mal, o estamos haciendo medio crisis. Entonces, de eso se trata este tema de Producto Interno Bruto, crecimiento económico. Y ahora, ese Producto Interno Bruto tiene dos miradas. Uno es que lo medimos a precio de mercado, o sea, la cantidad de productos por los precios a que se venden en el mercado, que no nos sirve mucho para medir el crecimiento económico, porque de un año a otro los precios varían y pueden enmascarar ese crecimiento. Si yo produzco 10 pares de zapatos a 1.000 en un año, mi Producto Interno Bruto serían 10.000, ¿cierto? Pero si al año siguiente produzco 10 pares de zapatos y cada par de zapatos a 1.200, mi Producto Interno Bruto va a ser 12.000. Digo, crecimos de 10.000 a 12.000. No. Lo que se aumentó fue que variaron los precios, porque antes los pares de zapatos eran 1.000 y ahora son a 1.200, pero siguen siendo los mismos 10 pares de zapatos. Emplearon la misma cantidad de personas, la misma cantidad de materia prima. Productivamente no crecimos. Entonces, esa variación en los precios nos puede alterar la medición real que necesitamos, y de ahí se desprende el concepto de PIB real. Primero, nominal, es porque lo medimos a precio de mercado cada año, pero no nos sirve para mirar si estamos creciendo. Y el segundo, para mirar si estamos creciendo, tenemos que eliminar esa variación de precios. Por eso es que ustedes van a hallar el PIB nominal y el PIB real. ¿Saben cómo hacerlo? ¿No saben cómo hallar el PIB nominal? ¿Saben cómo hallar el PIB nominal? Si entendieron el concepto, me pueden decir, sí sé, porque comprendí el concepto de PIB nominal. Sí, profe, se multiplica la cantidad del producto por el valor. Sí, eso es la producción de un país. ¿Y qué es la producción? Tantas cosas a tanto precio, esa es mi producción. Y ese es el PIB nominal. ¿Sí? Y así año tras año. Ahora,
como no nos sirve para medir si estamos creciendo o no, ¿sí? Es como si el niño yo lo llevo y lo miden descalzo y al periodo siguiente le pongo unos zapatos con una suela bien grasa y dice, oh, creció. Mentiras, es que tiene algo que desdibuja realmente el crecimiento del niño. Entonces, por eso hay que hacer las mismas condiciones. Las mismas condiciones es eliminar la variación de los precios. Acabé de explicarlo con el tema de los zapatos. Entonces, ¿cómo sería para hallar el PIB real? Que es el que sí me interesa. Hagamos un poquito de razonamiento. Si La yo digo cantidad que del producto, sí, sería entonces la cantidad del producto por el precio, digamos, base, sin el incremento. sí, exactamente. Entonces, ese es el razonamiento. Yo quiero saber mis ingresos reales que tengo el año pasado con respecto a este año. Digo, a mí me aumentaron el 3, a muchos de ustedes que trabajan les aumentaron como el 16% el salario mínimo, ¿sí? Que tienen salario mínimo. Los que no teníamos, por ejemplo, en la universidad, no es con el salario mínimo del 16, sino con el IPC que fue del 13 algo. Yo digo, realmente, si yo trabajo con salario mínimo, me aumentaron 16%. Un momentico, ¿estás seguro que lo aumentaron 16% en términos reales? Ay, no, porque fue que la inflación, los precios subieron el 13%. Realmente tuve un incremento del 3%. Entonces pasa en la economía. Realmente si yo tengo los 10 pares de zapato a 1000 y luego los 10 pares de zapato a 1200, para saber si crecí o no crecí, debo multiplicar los 10 pares de zapatos por ¿cuál precio? ¿El de 1000 o el de 1200? De 1000. El de 1000, porque si lo hiciera por 1200, estoy incluyendo la variación en los precios. Y la idea es no tener, o mejor dicho, quitarle la variación a los precios. Ustedes ya comprenden, si están haciendo razonamiento, en el ejercicio, cómo debo hallar el PIB real. Ustedes lo acabo de decir, ¿no? Coge las cantidades, por ejemplo, del 2021, pero multiplicarlos por los precios del 2020, porque nada haría si los multiplico por los mismos del 2021. Eso es el PIB nominal, el real. Entonces tengo que multiplicarlos por los 2020, esas cantidades del 2021. ¿Por qué lo hago por el 2020? Porque en el ejercicio dice que el año base, o sea, el que vamos a tener en cuenta, es el 2020. Y en el caso del 2022, las cantidades de los sectores productivos del 2022, esas cantidades, ¿por cuál precio lo vamos a multiplicar? ¿Por el 2021 o el 2020? Por el 2020, porque es el base. Porque es el base. ¿Sí? Si yo dijera ya en el PIB real de un nominal de 3 años y el real, ¿sí?, de los 3 años sin año base. Entonces, sencillamente tomo un año con el anterior, el siguiente año con el anterior. En este caso sería el 20 con el 21 y el 22 con el 21 con el 20 y luego el 22 con el 21. Pero no, establecí un año base y sobre ese, porque no quiero ver la variación que ha sufrido ni en el 21 ni en el 22. Quiero ver es la cantidad de producción que tuve en el 22, pero a precio del 20, para saber si realmente ese 2022 con respecto al 20, que tanto crecí. Y eso lo puedo saber mirando los resultados absolutos que me da. Si la cantidad de mayor o menor o decreció, porque una economía, como vimos, puede tener una desaceleración y producir menos un año que otro. Entendido el tema, parte conceptual, Producto Interno Bruto, los tipos de Producto Interno Bruto, PIB nominal, PIB real, y asociados, ¿para qué? Para medir el crecimiento económico. Cuando nosotros queremos saber cuál fue esa variación de los precios, utilizamos ¿qué? Porque yo puedo, ustedes van a hallar el nominal y el real, y sabemos que el real le quitamos la variación de los precios. ¿En qué parte del ejercicio yo le estoy diciendo calculen
¿Cuál fue esa variación? ¿Cuál fue esa cantidad de variación en los precios? ¿En qué parte del ejercicio? ¿Qué es el ejercicio? Calcule el PIB nominal de los 3 años, calcule el PIB real de los 3 años y calcule ¿qué? El nominal. No. Calcule el deflactor del PIB. Es la tercera parte del ejercicio. No me digan que no han mirado la guía. A estas alturas. Dice calcule el deflactor del PIB. Y el deflactor del PIB es sencillamente calcular en cuánto varió, ¿sí?, en el año 2022, teniendo como año base el 2020, porque ya lo hallamos con el 2020, cuál fue esa variación de los precios. Eso se llama el deflactor del PIB. Entonces ustedes van a tener que calcular y para eso tenemos ahí, ven la fórmula del deflactor del PIB. Si yo tengo que hallar el deflactor del PIB del 2021, ¿sí?, tomo el PIB nominal del 2021 y lo divido por el PIB real del 2021 por 100 y me va a dar en cuánto fue que variaron los precios. Normalmente me va a dar, si hubo una variación positiva, me va a dar 105. Quiere decir que apenas varió un 5%, no 105%, porque sería más del doble. Y ustedes miran las cifras y no es más del doble. Entonces, subió o esa variación entre el 2020 y el 2021. Vamos a hallar ese deflactor del PIB del 2022 con base en los precios del año base 2020, que ya calculamos. No es que yo tenga que colocar PIB nominal del 2022 sobre PIB real del 2020, no, porque el PIB real ya está calculado con año base 2020. Lo que tengo que hacer es PIB nominal del 2022 dividido en el PIB real del 2022. Ahí es claro la fórmula. Y esa cifra es la que tienen que hallar y decirme los precios variaron, o sea, el deflactor del PIB para el año 2022 fue de tanto. Claro en los tres conceptos: PIB nominal, PIB real y deflactor. Si tienen claro los conceptos, van a tener claro el desarrollo del ejercicio. Pero el silencio no me dice sí, sí, no sé. Sí, profe, yo lo tengo claro. Y de hecho, ahorita no hace mucho le compartí como el avance de los ejercicios. Ah, bueno. El lunes le estaré respondiendo todos los avances. Bueno. Desarrollo económico, les dije que era muy diferente al crecimiento porque es medir las condiciones de bienestar de la población. Hay mejor educación, hay mejor salud, hay mejor vivienda, hay mejor infraestructura, hay mejor recreación. Todas esas variables sociales no las podemos medir de forma cuantitativa, se miden de forma cualitativa porque son variables cualitativas. Cada estado en cada periodo de gobierno determina las escalas de medirse más pobreza, menos pobreza, más educación, menos educación, y por eso es un indicador bastante manipulable, ¿sí? Bastante manipulable para presentar buenos o malos resultados del gobierno. Entonces un gobierno puede decir, la línea de pobreza está en los que ganan menos de $2 diarios. Los dólares diarios están superando algo 8.300 pesos. De ahí para arriba no hay pobreza. Pero un gobierno puede decir, no, es que es imposible que las personas puedan vivir con $2 diarios. Entonces vamos a decir que pobreza hay de $10 diarios hacia abajo. Entonces todo el que gana menos de $10 es pobre. Y entonces la cantidad, obviamente, de población varía según los parámetros y los criterios que tenga cada gobierno. ¿Sí? Por eso a veces si uno mira históricos de evolución de unos desfases muy grandes porque los miden de diferentes formas en cada gobierno. Sin embargo, últimamente se ha venido hablando de los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Social y Sostenible.
son 17, porque 170 y algo de países, a través de esa propuesta de las Naciones Unidas, se están tratando de cumplir esos 17 objetivos en todas las líneas sociales y ecológicas para que haya una mayor uniformidad en la medición y sobre todo en el análisis de cómo se está desarrollando esa variable de desarrollo económico y social. Es algo de aprendizaje, no hace parte de la tarea, pero es algo de aprendizaje. Probablemente más adelante en el curso vamos a incluir algunas tareas que tengan en cuenta, porque es una apuesta que tiene la universidad, está muy comprometida con que todos nuestros estudiantes se apropien de los ODS y le apuesten al estudio y a la contribución del cumplimiento de los ODS. Bueno, Vivian, me alegro que tenga un poco más claro. Ahora, pues ya vimos la importancia de que un país sea productivo, de que los estados se preocupen por ser productivo, que podemos medir si estamos siendo productivos o no, a través del PIB y a través del análisis de si crecemos económicamente o no. Pero hay otra variable muy importante en la economía y que influye mucho en esto de que el país tenga un buen bienestar económico social, que tiene que ver con los precios. ¿Alguien me puede adelantar algo sobre este tema? ¿De qué estaré hablando? ¿Nadie se atreve a decir de qué estoy hablando? ¿De la inflación, profe? Sí, la inflación es un flagelo para una economía. ¿Por qué? ¿Por qué la inflación es tan perjudicial para la economía? Yo tengo uno que dice en la CIPA 2023 asistencia. Profe, perdón, ¿cuál es la pregunta? No me escucho, tenía el micrófono cerrado. El tema de ese indicador tan importante que le hace mucho daño a la economía en materia de precios, que la compañera dijo que era la inflación. ¿Por qué? ¿Por qué nos causa tanto daño? ¿Por qué causa tanto daño la inflación? Sí, señor. ¿Por qué? Pues bueno, para mí eso es porque en sí, digamos, las personas en sí pierden como poder adquisitivo digamos, no sé, como en el dinero, porque digamos con eso se reduce mucho, digamos, la capacidad de compra de las personas, de adquirir servicios, pues pienso que de pronto en eso puede perjudicar mucho. Sí. Bueno, la contrapregunta sería para todos. ¿Te han sentido que las cosas están muy caras con respecto a años anteriores? O ninguno ha dicho, yo ni lo he sentido, yo estoy bien, o si lo han sentido. Sí, claro que sí. Sí, por ejemplo, es a lo que, digamos, a lo que yo voy, digamos, yo que trabajo,
pues dando el ejemplo, yo que trabajo en un supermercado, ahí uno se da cuenta, digamos, del efecto que causa la inflación, digamos, nada más en esas personas, en la capacidad de compra que ellos tienen, tanto que dicen que, yo con 50.000 pesos antes compraba tanto, ahora con 50.000 pesos no compro nada. Entonces, digamos, por eso es que yo digo que con el efecto de la inflación es que hace perder como poder adquisitivo en el dinero de las personas. Pues lo diría yo como de esa forma. Sí. ¿Ustedes conocieron cuál fue el índice de inflación de la tasa de inflación del año pasado? Hace un La- la- momento la comenté. el 13, ¿Cuál el fue esa tasa? 13%. Sí, 13 y algo por ciento. ¿Qué significa eso? Que yo lo que compraba con 100 pesos, ahora me toca pagar 113 pesos. ¿Se dan cuenta la dimensión en el bolsillo? Que lo que yo antes compraba tantos productos, ahora me vale 103 y como no tengo los 103 y no sigo teniendo los 100, me toca comprar menos. ¿Cierto? Realmente el impacto es que en la medida en que suben los precios, yo tengo menos, como lo dijo Jason, menos capacidad adquisitiva. O sea, puedo comprar, capacidad adquisitiva es que pierdo la capacidad de compra de cosas. ¿Y eso cómo se traduce en el impacto en la economía si las personas en general, todos, perdemos capacidad de compra? Estamos pendientes, profe, para el lunes, de los que tenemos. Bueno, pues ¿Qué? para mí, digamos, Sí, Jason. bueno, si digamos perdemos como ese poder de compra, ahí afectan varias medidas. Por ejemplo, nada más ahí digamos, en el Producto Interno Bruto, digamos, puede haber una reducción. ¿Por qué? Perdón. ¿Y por qué hay una reducción del Producto Interno Bruto? Está interesante lo que está diciendo. Vale. Pues porque, o sea, digamos, el Producto Interno Bruto se mide, digamos, como por lo que se produce los individuos de un país. Al tener menos poder adquisitivo, va a haber menos flujo económico como del dinero. O sea, digamos, mm, ¿cómo lo puedo explicar? Las personas se van a ver reducidas, digamos, a adquirir más servicios, adquirir más productos, va a haber una reducción en la venta de las empresas, de todo el comercio. Entonces ahí Es, creo que puede haber. por decir algo, si una fábrica de chocolate vendía 10 millones de libras de chocolate, la gente al no tener la misma capacidad va a vender 8 millones de libras de chocolate. Y si yo como empresario antes vendía 10 y ahora vendo 8, mantengo la misma planta de personal, mantengo la misma compra de insumos a los proveedores. No, ¿no entiendes? Cuando nosotros perdemos la capacidad de compra, las empresas pierden su potencial de ventas. Y cuando las empresas pierden su potencial de ventas, quiere decir que bajan la producción. Y ahí, lo que decía Jason, afecta al Producto Interno Bruto porque producimos menos. Además de otro efecto sobre el empleo. La empresa que produce menos, obviamente porque ya no vendo las mismas cantidades porque la gente no le alcanza la plata, ¿sí? Entonces no contrato o despido empleados. Y un empleado es una persona que no tiene plata para comprar y son muchos, miles de empleados. ¿Sí? ¿Ustedes recuerdan en pandemia teníamos una tasa de desempleo del 12 algo por ciento y subimos hasta el 21 y pico por todo el paro que hubo? Y fueron millones, 2, 3 millones de personas que perdieron el empleo y que no podían comprar. Y que las empresas dijeron, ¿y ahora a quién le vendemos si hay 3 millones de personas que no tienen plata para comprarnos? Por eso el Estado tuvo que utilizar unas medidas de emergencia
de tratar de darle plata a la gente para que volviera a comprar y las empresas no se quebraran y no se siguiera produciendo despidos de empleados. Aparte de que le da la plata a gente para que comprara y volviera otra vez a generar compras y demanda de bienes y servicios, le dio a las empresas para que no despidieran a los empleados y les ayudó a pagar las nóminas y todo eso. Porque si los despedían eran más personas que ganas de comprar. Entonces, fíjense, toda esa espiral negativa que se puede generar. Y es lo que pasa con la inflación. Si la inflación sigue subiendo, las personas compran menos, las empresas tienen que producir menos y tienen que contratar menos. Eso sube los niveles de desempleo y obviamente vienen unas crisis peores. Entonces, entendido el concepto y la importancia de esa variable que se llama la variación de los precios. Pero ¿cómo medimos entonces la variación de los precios? Porque hay que controlarla, ya lo sabemos, para que no impacte la economía, que mantenga una inflación muy bajita, tampoco negativa, porque no es bueno inflaciones negativas, es decir, que todo baje, porque entonces el valor de los productos y todo disminuiría. Lo ideal es que un país tenga unas tasas de desempleo entre el 2 y el 3%, de desempleo, no, de inflación entre el 2 y el 3%, ¿sí? Y de ahí para arriba empieza a afectar la economía. ¿Sí? ¿Se imaginan cómo fue la afectación con un 13%? Y este año va a ser del 9%, pero tenemos que llevarlas. Si nosotros miramos las cifras, ¿sí?, del IPC, mire cómo las teníamos desde el 2011, 3.73, 2.44, 1.94, 3.66, 6.77, pues ya estaban altas, 4.09, 3.18, 3.8, 1.6, 5.6, 13.1 que fue la del año pasado y estamos estimando entre 8, 6 y 9 para este año. Hemos tenido en general unas buenas tasas de inflación. Estamos mirando el IPC, ahora vamos a ver por qué está relacionado el IPC con la tasa de inflación y por qué el ejercicio nos pide ya primero el IPC y luego la tasa de inflación. Entonces, primero comprendemos el concepto de esa variable, es la variación de los precios. Si no se controla, afecta tremendamente la economía, por eso tiene que haber medidas para que se controle. Como cuál, política monetaria, lo dije, subir los créditos, ¿sí? Como cuál, si una de las causas de la inflación el año pasado fue que Ucrania no podía exportar fertilizantes, el mercado mundial de fertilizantes se disparó en precios, porque gran parte del mercado internacional lo producía Ucrania. Y al dispararse los precios de los fertilizantes, los agroquímicos, producir alimentos salía mucho más caro. Y se nos dispararon, de hecho, ese 13%, lo que más afectó fue el alza en los alimentos. Y todos lo sentimos, ¿sí? También subieron muchos productos porque se disminuyó la oferta de bienes y servicios por la crisis de los contenedores. La crisis de los contenedores, para los que no la saben, es que ustedes ven un contenedor pasar un camión y tienen como unas marcas. Son empresas chinas que alquilan los contenedores por todo el mundo. Y por alguna estrategia comercial, ¿sí?, redujeron sustancialmente la cantidad de contenedores para arrendarlos. Y entonces el comercio internacional se vio mermado. Al mermarse la oferta por esa situación, los precios subieron. Siempre que los bienes y servicios se escasean por la razón que sea, los precios suben, porque la gente sigue demandando y no hay la oferta suficiente. Eso también ayudó, ¿sí? Condiciones nuestras internas, climáticas, ambientales, sociales, de paro, de cierre de carreteras, todo eso ayudó para que se disparara la inflación. Entonces siempre los estados tienen que estar muy pendientes de cuáles son las causas, cómo podemos atacarlas. Hay unas que es posible, obviamente la guerra no, el gobierno el año pasado no podía decirles, ya paren la guerra porque me están haciendo aquí subir la inflación, paren, ya paren, no paren, ¿sí? Pero tomó otras medidas, por ejemplo, los agroquímicos tenían aranceles. ¿Qué es un arancel? Es un impuesto a los productos importados. Entonces sencillamente le eliminó ese impuesto, eso abarató un poco. Segunda medida que se implementó este año, uno de los mayores productores de agroquímicos en el país era esta empresa que está en Barranquilla, se me escapa el nombre, Monómeros, ¿sí? Estaba parada, ¿por qué? Porque el gobierno anterior, ¿sí?, se la entregó al
presidente interino Juan Guaidó, que no la puso a producir sencillamente porque gran parte de los insumos, la urea especialmente que se produce en Venezuela, era la que utilizaban ellos para producir agroquímicos. ¿Y qué ocurrió? Maduro no le vendía a Guaidó la urea, entonces Monómeros paró y se nos disminuyó. ¿Qué medida tomó? Casi que en la primera semana este gobierno fue, como la empresa está en Barranquilla y su registro mercantil está en Barranquilla, y ustedes saben que todas las empresas tienen una junta directiva, que era la que tenía Guaidó, inmediatamente le dijo, Maduro le entregó nuevamente, nombre una nueva junta directiva, en la Cámara de Comercio de Barranquilla nombraron la junta directiva para que ponga otra vez, y ya empezó Maduro con su propia junta directiva y no la de Guaidó, empezó a vender urea. Pero hasta donde yo conocí, el presidente actual dijo, o tenía dos intenciones. Una, tener disponibilidad de agroquímicos, aquí a la mano. Y por eso le dijo, se la entrego. No por amistad, no por movilidad política, se la entrego para que produzca agroquímicos, que yo lo estoy necesitando, yo me estoy afectando si esa empresa suya que venezolana no produce esto. ¿Sí? Segunda, porque yo se la entrego con una condición, todos los agroquímicos que nos venda, fijaron un cupo que no sea para exportar Venezuela a otros países de agroquímicos que también lo estaban necesitando, sino un cupo propio para nosotros y con unos descuentos especiales en esos agroquímicos. Con una condición, yo se la entrego. ¿Sí? Una jugada, pienso yo, pues muy inteligente porque nos soluciona un poquito el costo de los agroquímicos para que se bajara la producción de alimentos. Segundo, al asignar un cupo fijo para que nos vendieran a nosotros, si nos que vende por encima, pues mejor, pero por lo menos haya cierto cupo que nos surtíamos y tener aquí la garantía de por lo menos tener cierta cantidad de agroquímicos. Y tercero, comprárselos un poco más barato de lo que lo venden en otros países, que también eso nos da una ventaja comparativa para los productos exportables que los vamos a poder vender a mejor precio frente a otros países que van a tener que comprar sin ese descuento los agroquímicos donde producen esas frutas y esos exportables. Entonces son las medidas que ante cierta situación como era la variación de los precios, hay que implementar un gobierno que tiene que ser muy ágil en la implementación de medidas para controlar que no varíen los precios. Ahora, ¿de dónde sale la variación de los precios? La medición. Vamos a esa parte, que es la parte del ejercicio. ¿De dónde sale? ¿Cómo medimos entonces en el país nosotros la variación de los precios? Deris, no hay asistencia porque no han actualizado los formularios de asistencia. Nosotros cambiamos de la plataforma de Chrome a la de Office y todavía no nos han entregado los formularios de Office para la asistencia. De todas maneras, aquí el team genera una asistencia, entonces no se preocupe. Muchas gracias. ¿Cómo medimos nosotros la variación de los precios en el país? Con el índice de precios de consumo. Sí, con el precio de consumo y con el precio proyectado. Y con la tasa de inflación. Bueno, hoy estos conceptos pues muy acertados. Es el IPC, índice de precios al consumidor. Es como medimos cuál es ese índice. Índice significa valor absoluto. ¿De qué? De los precios. Es decir, es un valor absoluto de que nos va a dar la medición del gasto del consumidor. Cuando nosotros ya sabemos qué es el IPC, no la definición de IPC, que la definición de la sigla es índice de precio al consumidor, pero ¿qué es eso? ¿Qué es el IPC? No es descrito como índice de precio al consumidor, sino ¿qué es? ¿Qué es el índice de precio al consumidor? Es el índice de lo que se gasta con la canasta familiar y eso. No muy claro. Digamos que la forma
que tenemos para medir cómo han variado los precios de cierta cantidad de productos que normalmente la población colombiana tenemos el hábito de consumir. Eso es el índice. Una medida, ¿sí?, que busca medir la variación de los precios de una cantidad de productos que normalmente nosotros consumimos. Y eso tiene un nombre muy familiar y coloquial. ¿Cuál es? Esta familiar. Esa cantidad de productos. Esa cantidad de productos que vamos a mirar cómo varían los precios. Canasta familiar. La canasta familiar, que es lo que normalmente nosotros dedicamos nuestros presupuestos a comprar. Cada estrato tiene unos hábitos diferentes, entonces se investiga, se encuesta según el estrato, se determinan cuáles son esos productos. Son alrededor de, qué sé yo, como 700 productos que normalmente todos consumimos mensualmente. Se agrupan los de los alimentos y dentro de los alimentos también hay subgrupos, los cárnicos, los lácteos, las frutas, los cereales, en fin, granos, ¿sí? En productos manufacturados también. Entonces, ustedes miren la composición de la canasta familiar por ahí en la página del DANE. Encuentra que está el grupo de alimentos, el grupo de educación, el grupo de salud, el grupo de vivienda, el grupo de transporte, el grupo de miscelánea, en fin. Y ahí agrupan todo lo que nosotros compramos, de todo lo que los colombianos tenemos el hábito. Y hacen unas encuestas periódicamente dependiendo de cada grupo y de cada bien que compone ese grupo para medir si varió o no varió. Porque hay algunos, por ejemplo, la papa puede estar midiéndose cada 8, cada 15 días, porque puede variar. Pero hay otros servicios, por ejemplo, la educación, que no tiene sentido estar cada 8 días en un colegio mirando si subió la matrícula, o cada mes, no tiene sentido. Entonces eso se mide, se encuestan, se investigan por ahí cada semestre, porque hay 2 calendarios educativos, ¿sí? Y además por las universidades también, que tienen dos repartidos en 2 periodos académicos, la mayoría de las universidades. Y miden, y eso hacen un prorrateo de todos los precios según la importancia de cada grupo, hasta hallar ese índice. Y ese fue el índice que les estaba mostrando aquí, que es absoluto. Ustedes pueden pensar que 3,73, sí, que el año pasado fue 13,1, pero a mí me dice algo que me digan, oiga, el IPC estuvo en el 13,1. Ah, sí, 13,1, pero ¿qué es 13,1? No me dice mucho. Para que yo pueda tener un punto de análisis, ¿sí?, yo tengo que pasarlo de índice a valor porcentil o valor porcentual. O sea que tengo que llevarlo a porcentaje. Cuando yo lo llevo a porcentaje, entonces yo puedo decir que 13,1 ya por ciento me va a decir que al hacer el cálculo que es 113,1. Es decir, lo que antes compraba con 100, ahora me toca dar 113 pesos, 1. Y entonces ya puedo decir, ay, madre, sí, ahora sí ya sé, porque 13,1 no me decía nada, pero ahora sí me dice que es que lo que yo gastaba con 100, ahora me toca buscar más platica, porque me vale 113. Por eso es que los índices, para su análisis, hay que llevarlos a porcentaje. Y cuando los llevamos a porcentaje, hablamos de tasas. Tasa de nacimiento, tasa de mortalidad, tasa de precios, que es la tasa de inflación, tasa de accidentes, de cada 100.000 autos, ¿cuántos accidentes? Me dicen 570 de cuántos. Ah, no, 570 de cada 1.000. Ah, bueno, ya sé, ¿sí? Por eso hay que llevarlo a tasas, que son los conceptos de IPC y tasa de inflación. ¿El IPC cómo lo medimos? Entonces yo sencillamente tomo, ¿dónde está la fórmula del IPC? Muy fácil, que si algo lo compraba yo el año pasado en 100 y ahora lo compro en 150, ¿cuál será el IPC? Algo que tenía precios en 100 y ahora tengo en otro periodo siguiente 150, ¿cuál será el IPC?
Pues me va a dar 150. Los 150 precios y de... el resultado sería. Dividen los dos precios y el resultado sería el IPC. Por eso. Pero para ese ejemplo de 100 y 120, ¿cuál es el índice? El valor, el resultado numérico. 100 y ahora 120. Me va a dar 120, ¿sí? Algo que tenía que en 100, ahora es 120. Y al llevarlo a tasa, me va a decir, es un aumento o una variación del 20%, porque lo que antes era 100, ahora tengo 20 más, es 20 por cada 100 que gastaba antes. O sea, es el razonamiento de llevar un índice a una tasa porcentil. ¿Qué es lo que tengo que hallar? Primero tengo que hallar el IPC. Como ya sabemos que se halla a partir de la canasta familiar, ¿sí? Yo tengo que comparar dos valores, el IPC del año pasado con el IPC de este año, y ya puedo saber cuál es el índice. Y ya lo dije, si yo tengo 100 y luego tengo 120, quiere decir que el año base era 100 y el año corriente 120. Entonces yo tengo que relacionar siempre este año con respecto, para ver en cuánto me varió este año con respecto al año pasado. Por eso la forma de hallar es que una vez yo dimensione cuál es el valor de la canasta familiar, ¿sí? Un año y de otro año relaciono los 2 años, relaciono esos dos valores. En este caso, el IPC del año 2020, no tengo un 19 para relacionarlo, entonces lo hago con el mismo año. El del 2021 sería canasta familiar del año 2021 dividida en la canasta familiar ¿de cuál año? Ya ubicándonos en el ejercicio. Tenemos años 20, 21 y 22. 2020. Entonces, tomo año 2021 dividido en el año base o el año anterior, 2020. Y tengo el IPC. Ahora voy a hallar el IPC del año 2022. ¿Cómo lo haría? Sería costo ¿Cómo lo canasta haría? familiar año 2020, ya para allá del 2022 sobre el costo canasta familiar año 2021. Correcto. Es de un año con otro. Cuando yo coloco aquí año base, es con respecto al año anterior. A mí no me interesa medirlo con el año hace 5 años, hace 10 años. Se puede medir como para mirar en este periodo de tiempo cómo fue cómo creció ese índice. Pero aquí la guía me dice a mí, primero, no hay año base. Segundo, que se mide es el 20 con el 20, el 21 con el 20 y el 22 con el 21. Y hacer la división y ya tengo los 3 valores del IPC. Pero como les dije, es un valor absoluto, no me dice nada, entonces ya tengo que llevarlo a allá la tasa de inflación. Y la tasa de inflación, pues sencillamente es hacer lo mismo que hice año tras año con el IPC, pero ahora con la canasta familiar para el IPC, ahora lo voy a hacer es con los IPC para hallar la inflación. Entonces, el IPC del año 2020 menos el 2020 sobre el 2020 y ya. El segundo es el año 2021 menos el 2020 sobre el 2020. Y la tasa de inflación del año 2022, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? La tasa de inflación del 2022. Pues IPC del 2022 menos el IPC del 2021 dividido en el IPC del 2021%. Ya tengo la tasa de inflación. Bueno. ¿Dudas?
sé si yo puedo aquí por el chat anidar la presentación. Sí. ¿Alguna duda? Que ya estamos casi cerrando. Si me Profe, interesa. pues por el momento no, yo siento que las dudas a uno se le van viniendo más en el momento en el que uno va desarrollando completamente el ejercicio, pero pues por el momento no, sí se aclararon muchas cosas que por lo menos yo tenía en duda. Ah, bueno, actividad. Yo las acabo en el chat de descargar la presentación que estaba y fue la que utilicé también en la web. De todas maneras, el lunes a primera hora yo les, bueno, queda esto abierto para que descarguen la grabación, para que descarguen la presentación. Y ustedes hacen parte de mis estudiantes y tenemos un grupo en Teams con ustedes, todos están agregados. Entonces ya también les coloco el enlace de la grabación de hoy y también la presentación. Y espero que cualquier duda, hoy estuve respondiendo por ahí dudas en el grupo, por ahí quién fue, Valentina Ospina me estuvo haciendo unas consultas, Marisol también por ahí me escribió. Ese grupo es para esa interacción todos los días, en horas laborales, que me consulten dudas que tengan, inquietudes, también a través de la avances en el foro de aprendizaje. Ya tienen, vuelvo y repito, la grabación. El martes tenemos el B-Learning a las 6 de la tarde, ¿sí? Que sería la última encuentro sincrónico que vamos a tener. Y correr para que no se llegue la fecha y estemos todavía patinando por ahí, sin entender, sin leer, sin estudiar. No sé si hay algo más. Porque si no, entonces damos cierre, cerramos la grabación. No sin antes agradecerles haber asistido. Sé que es una hora difícil, no podía hacerlo mañana, en la mañana, pero les agradezco que hayan asistido, pero sobre todo que les haya dado algunas luces y algunos avances en la comprensión y el aprendizaje con los temas de esta tarea. Recuerden que el ensayo, redacción propia. Uno que otro trabajo me llega con alta copia y pegue de la pasada tarea. Es redacción propia. Bueno, apreciados estudiantes, les puedo pedir un favor, activen las cámaras como para que quede el registro, que los nombres, algunas fotos, de pronto que quede el registro de la grabación también, y vernos, porque siempre es grato, más allá de leer un nombre o ver una foto, conocerlos. Los que quieran, ¿no? Quieren activar la cámara, que quede dentro de la grabación las evidencias. ¿Ninguno? Pues, listo. Bien, ya hizo, muchas gracias. Ahí sí. Sí me activó, pero no. Disculpe. Cualquier cosa, ustedes ya saben, a través del foro correo, a través del Teams, y nos vemos, gracias Jenny, y nos vemos en el B-Learning, de ser posible el próximo martes.
Muchas gracias a todos por la asistencia. Muchas gracias, profe.